Hoy nos encontramos para continuar el recorrido por la vida de Leonardo da Vinci, un hombre que marcó la historia, marca el presente y marcará el futuro. Le recordamos que la exposición Saberes Ancestrales estará abierta hasta el 6 de octubre para que inviten a sus amigos, familias, conocidos para que nos acompañen. Los esperamos. Agradecemos a la Escuela de Verano Saberes UPB por su apoyo y alianza en esta celebración Da Vinci 500. Da Vinci 500 es una oportunidad de aprendizaje que nos convoca hoy con la conferencia Leonardo da Vinci, el genio universal del Renacimiento, a cargo del Dr. Francisco Restrepo, ingeniero de la Universidad Pontificia Bolivariana, PhD, MIT, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana durante muchos años. También trabajó en Fabricato y en Pro Antioquia, a quien agradecemos su vinculación con este evento. Muy buenos días para todas y todos. Vamos a dedicar estos minutos a mirar la vida de un genio que murió hace 500 años y que muchas de las cosas maravillosas que apreciamos, nos lucramos, disfrutamos en el mundo de hoy, como el avión, la bicicleta, el robot, el automóvil, pues se deben a su ingenio. Leonardo es una de las figuras que este año celebra el mundo por el 5º centenario de su muerte, ocurrida en Amboise, Francia. Hay otros acontecimientos que también en el 2019 se cumplen. Este año, por ejemplo, estamos ya a 50 años de las pisadas del hombre en la Luna, en la persona de Neil Armstrong, en 1969. También en el mismo sector aeroespacial, pues la Fuerza Aérea Colombiana está cumpliendo 100 años de fundada. Fue fundada por un presidente paisa, don Marco Fidel Suárez, que en el municipio de Bello, al norte de la ciudad, está en una urna, la muy modesta casa donde Marco Fidel Suárez nació. Vamos pues a dedicar estos minutos al tema de Leonardo da Vinci. En el siglo pasado hubo un gran divulgador de historia del arte, historia de la arquitectura, llamado Kenneth Clark. Él fue muy famoso por una serie televisiva en la BBC de Londres, llamada Civilización. Dice Kenneth Clark en una de sus estrofas de ese bellísimo libro, Civilización, lo siguiente sobre Leonardo. Leonardo es hoy la figura clarividente del Renacimiento europeo del siglo XVI, con una asombrosa actualidad en ingeniería, arquitectura, medicina, ciencias naturales y arte. Después de 500 años de su muerte, sigue brillando como una superestrella en la historia universal. Ese es pues el resumen de la vida de este polímata. Polímata es la persona que es muy erudita, muy versada en varios campos del conocimiento. Hace un año vino en la Escuela de Verano de la UPB la idea de dedicar el año 2019 a exaltar la figura de Leonardo da Vinci. Me asignaron una de las conferencias, la de genio como ingeniero. Me di pues a la tarea de mirar qué literatura había sobre Leonardo. Ya en años anteriores había visitado sus museos en Italia, en los Estados Unidos, y realmente me vi en una tarea muy difícil, definir qué tema tocar de Leonardo para esa exposición que se hizo en la Bolivariana, que buena parte está exhibida aquí en la casa fundacional. Libros de Leonardo hay muchos, inclusive en el tema de sociedades secretas,
llamado Código Da Vinci, del profesor de la Universidad Yale de los Estados Unidos, Dan Brown. El libro de los enigmas de Leonardo. Se me perdió la lamparita, ya apareció. El libro de los enigmas de Leonardo. Leonardo da Vinci como inventor, como experto en pintura, sus famosos cuadernos, donde él mantenía un cuaderno bajo el brazo. Cada vez que veía algo interesante tomaba notas y después teorizaba sobre lo que había visto. Sobre la teoría del vuelo, Leonardo es universalmente reconocido como el padre de la aviación. Las máquinas de Leonardo y finalmente la ciencia en Leonardo. Fue este último libro el que me inspiró, del profesor Fritjof Capra, un científico austríaco vienés, a el marco conceptual que hay detrás de esta presentación. Para el profesor Capra, estos son los aspectos importantes de aporte al desarrollo de la civilización humana por parte de Leonardo da Vinci. Primero debe incluirse con Galileo Galilei, Kepler, Copérnico y Newton como padre de la ciencia moderna. Él fue excluido muy injustamente hasta que este científico lo reivindica porque no usó la matemática que desarrolló Isaac Newton. Él era un físico observador, pero eso indujo a un progreso enorme en la ciencia moderna. Fue el primer científico ecólogo que existió. Fue el pionero como investigador con el enfoque sistémico, que es hoy la base de la teoría general de sistemas, donde hay que observar la naturaleza en su totalidad, no por fragmentos separados, sino al observar todos esos fragmentos interactuando entre ellos. Fue un pintor eximio con un gran conocimiento de la geometría plana y la geometría en 3 dimensiones. Fue estudioso de la física en capítulos como la óptica, la mecánica, la cinemática y especialmente en el movimiento o dinámica de los fluidos. Especialmente él se centró en el aire y en las aguas. Fue un anatomista destacado en la medicina premoderna. Probablemente nunca estaríamos hoy en los niveles de conocimiento de la medicina actual si no hubiera sido por esta figura de hace 500 años. Es el mejor representante del mundo renacentista, que fue esa gran explosión cultural después de la Edad Media que se da en Europa en los siglos XV y XVI. Fue un artista único en pintura, en plástica y música, y fue un visionario, es decir, anticipó el futuro con la propuesta del avión, la bicicleta, el automóvil y el robot. ¿En dónde nació Leonardo da Vinci? En esta bellísima foto se ve ese pueblito en la provincia de la Toscana, en Italia, centro-norte, y en una de esas arrugas en las montañas había un paraje llamado Anchiano. Allí nació Leonardo da Vinci en 1452. Sin duda la belleza de la naturaleza y del propio pueblito empezó a inspirar a Leonardo hacia la pintura, hacia la observación de la naturaleza. Esta es la parte de Anchiano. Ahí se ve en un muro el letrero Casa Natal de Leonardo da Vinci. Fue en esta casa que nació él, y había una finca cercana de unos parientes que se llamaba La Gioconda, nombre que inspiró al rebautizo de una de sus pinturas más famosas, que está hoy en el Museo del Louvre de París, que se llama precisamente La Gioconda o Mona Lisa. Este es parte del paisaje que se ve hoy en día, hermoso, de ese sitio, Anchiano y Vinci.
que sin duda indujo a estos primeros bocetos de pinturas que hizo Leonardo da Vinci. Ahí se ve el pueblo esbozado. Ups, está saltando. Se ve el esbozo del pueblo de Vinci y se ve la cuenca del río Arno y se ve la montaña con vegetación y los montes tal cual los dibujó Leonardo hace más de 500 años. Siendo esta la península itálica, esta es la llamada bota itálica, aquí está Roma, aquí está Florencia, la entonces capital de esa provincia llamada Toscana. Entre las ciudades de Florencia, Bolonia, Ravenna, Venecia y Milán se desplazó durante su vida Leonardo da Vinci, buscando algún mecenas, un patrocinador para su obra artística y científica. Ciudades en las que Leonardo trabajó e investigó. Esta es una bella fotografía al atardecer de Florencia. Aquí está la famosa catedral o duomo de Florencia, esta de acá, y más o menos el casco urbano se ha conservado como debió haber sido en los tiempos de Leonardo da Vinci. A Leonardo le tocó, cuando él se trasladó de Vinci a Florencia por iniciativa de su padre llamada Ser Piero, en ese momento había un gran problema de ingeniería en la catedral. Ya estaba prácticamente terminado el edificio y faltaba subir una bola coronada por una cruz. Y era un problema de ingeniería bastante serio. Entonces se dejó en la parte superior de la cúpula una especie de ojo y por allí se bajaron los polipastos que permitieron subir la esfera y la cruz. Esa catedral fue diseñada por uno de los mayores arquitectos de la época, Brunelleschi. Leonardo parece que estuvo involucrado y fue tal vez su primer trabajo en el diseño de esta grúa que permitió izar la bola y la cruz desde el suelo y ponerlas en la parte superior de la cúpula. Aquí pueden observar hoy en día una foto con gente haciendo turismo allá en la punta de la cúpula. En Florencia también hay un pequeño museo sobre la obra de Leonardo. Entremos y miremos qué hay allí expuesto. Varias de sus máquinas, todas hechas, casi todas en madera, su famoso lomo volante, una ala voladora donde él pretendía hacer que el hombre volara como las aves. Y más atrás está la sección de pinturas. Aquí se ve dentro del mismo museo una figura en cera de Leonardo señalando una libélula, cuyo vuelo fue el que lo inspiró a diseñar el ala voladora para el hombre, para el llamado por él obsesivamente lomo volante. Leonardo no contó con mucha suerte en Roma. Roma era la meca en ese momento, no solo religiosa, sino artística. Cuando él fue a buscar mejores vientos profesionales de Florencia a Roma, ya estaban instalados dos artistas gigantes de la época, como eran Miguel Ángel Buonarroti y Rafael de Urbino. Realmente Leonardo no pudo penetrar a ese mundo cerrado de los grandes artistas que trabajaban para el Vaticano del momento. Fue una ciudad que él observó con mucho cuidado, pues era una ciudad que venía desde los tiempos del Imperio Romano, mostraba el clasicismo en la arquitectura, un ambiente cultural extraordinario, pero realmente no hubo receptividad de la ciudad de Roma de ese entonces, de Leonardo, hacia el nuevo artista que llegaba.
Este es el Museo de Da Vinci, hoy en día en la ciudad de Roma. Sigue prácticamente el mismo esquema arquitectónico interno de exponer máquinas, dibujos, la famosa ala volante, y otros dispositivos que están allí en el Museo Romano. También hay mucho hincapié en las pinturas de Leonardo. Leonardo fue un excelente pintor y desarrolló nuevas técnicas, especialmente la de mostrar una figura con sombras, que él llamaba la técnica del esfumato, que prácticamente el que mira una pintura de esas la ve en 3 dimensiones. Igualmente trabajó mucho en la perspectiva geométrica en esa modalidad. Pero el futuro de Leonardo realmente no estaba ni en Roma ni en Florencia, sino mucho más al norte, en la ciudad de Milán. Y finalmente terminó su vida en Francia por invitación del rey Francisco I de ese país, y allí murió. Al llegar a Milán, Leonardo estaba todavía en su juventud, y fue tal vez allí donde empezó a desarrollar la técnica del esfumato, de las sombras en las figuras sobre un lienzo para engañar el ojo humano y mostrar realmente figuras en 3 dimensiones, con un realismo pasmoso. Este es el Milán de hoy en día, con la famosa catedral. Era una ciudad artística y política. Estaba dominada por la familia Sforza. Ludovico Sforza era en ese momento el duque gobernador de la provincia de Milán. Él recibió a Leonardo y lo puso a trabajar en el diseño de máquinas militares por el peligro de una invasión francesa a la ciudad de Milán, y en hacer esculturas para inmortalizar a su padre, que había sido un militar, y Ludovico Sforza, el que aparece allí, que fue el que contrató a Leonardo, le pidió que hiciera un caballo para una estatua ecuestre de su padre. Ese caballo no se alcanzó a construir en los tiempos de Leonardo por falta de bronce. El bronce era el material para hacer cañones. Como esa ciudad se mantenía en esa época en guerra con las vecinas, pues no hubo suficiente material. Posteriormente, con los planos que dejó Leonardo, se construyó este caballo gigantesco, que tiene una peculiaridad. Observen, solo se apoya en el suelo en 2 patas, las otras 2 flotan. ¿Qué había detrás? Hay un concepto en física que se llama centro de gravedad, donde el peso se concentra en la geometría. El centro de gravedad, proyectándolo al suelo, está entre las 2 patas asentadas. Ese es el principio de estabilidad que solo Newton y Galileo Galilei, más de 100 años después, descubrieron. Sin embargo, ya en el diseño de la gigantesca estatua, Leonardo lo había tenido en cuenta. Buena parte de su trabajo en Milán fue diseñar armas muy avanzadas para la época, para defender a la ciudad de eventuales sitios: una ballesta gigantesca, una catapulta, un cañón de repetición, etc. Este es un dibujo revolucionario para la física. En los tiempos de Leonardo, muy anterior el tiempo a Newton y Galileo Galilei, se descubrió de que estas figuras que muestra Leonardo alrededor de una ciudad en sitio, muestra unos cañones con las trayectorias de las balas. Eso no fue explicado sino por Newton años después, con la fuerza de la gravedad. En los tiempos de Leonardo todavía la teoría vigente era la de Aristóteles, de que una bala de cañón disparada
seguía primero un tramo completamente rectilíneo y luego cambiaba también a una trayectoria rectilínea hasta el suelo, cosa que es una visión idealista, irreal, a lo que se puede observar. Sin embargo, ya en esta figura que se ve en el dibujo de Leonardo, él tenía la intuición del movimiento parabólico debido a la fuerza de gravedad. Años después, ya en 1557, se desarrolló el cálculo diferencial que permitía el cálculo de esas trayectorias parabólicas en el modelo aristotélico de una parte rectilínea oblicua y luego una parte rectilínea vertical, o sea, después de que tuvo una intuición física genial. También se preocupó mucho en diseñar carros rodantes para la guerra. Aquí se ve esta maqueta de un vehículo blindado que él diseñó, Leonardo, en 1485. Prácticamente era un mecanismo que se veía acá, de 4 ruedas. Los soldados iban internamente y esta especie de cono los protegía de los disparos. Ya había mosquetes muy primitivos para desarrollar un arma móvil para la guerra de ese tiempo. También diseñó y perfeccionó el modelo de las torres de ataque que había desarrollado Alejandro Magno en Grecia antigua desde el siglo IV antes de Cristo. Leonardo las mejoró con blindajes laterales y blindajes sobre el puente de ataque a una ciudad sometida a un sitio. También fue muy ingenioso en diseñar puentes con troncos de madera sin usar clavos ni ninguna otra herramienta, simplemente trabando los troncos de tal manera que permitían el paso de un sitio a otro, sorteando pequeños ríos y quebradas. Leonardo fue uno de los primeros investigadores científicos. Observaba la naturaleza, veía la repetitividad de los fenómenos físicos y luego formulaba teoría sobre lo que él había observado. Fue un geómetra, físico, naturalista y clarividente, es decir, se anticipó a su época en ver lo que hoy llamamos avión, automóvil y bicicleta. Miremos estos temas que son hoy de actualidad. Este es el Museo de Ciencia y Tecnología de Milán. Allí, en buena parte, está expuesta la parte más interesante de la obra de ingeniería y de física creada por Leonardo. Están sus máquinas volantes pendientes del techo, mecanismos, el paracaídas, y en la parte de pintura hay una sección muy importante dedicada a la pintura por perspectiva. Hace unos minutos estuve visitando la biblioteca de acá del colegio y vi que en la biblioteca infantil hay una exposición espectacular de dibujos utilizando la perspectiva. La perspectiva fue uno de los perfeccionamientos de dibujo que hizo Leonardo da Vinci hace más de 500 años. Tal vez el llamado ornitóptero o pájaro volador o lomo volante fue un gran proyecto de Leonardo. Se basó en la observación del vuelo de aves y de insectos y por medio de mecanismos diseñó esta máquina donde él pretendía de que el hombre volara como las aves. Sin embargo, el peso de la madera empleada fue demasiado para que pudiera volar esta máquina. Y hoy en día estas mismas máquinas, casi que copiadas de los planos de Leonardo, como ya vamos a ver en fotos, efectivamente con materiales livianos como son hoy en día la fibra de carbono, el aluminio, etc., es posible volar. Miremos entonces eso. Aquí ven en un museo europeo, este es un museo alemán, donde está una réplica del proyecto de ala voladora
de Leonardo, hecho en madera. Obviamente no vuela por pesado, pero miren la modernidad basada en las ideas aerodinámicas de Leonardo. Estos eran los famosos cuadernos, los códices. Él escribía de derecha a izquierda para que no le copiaran sus ideas, que el plagio era muy común en esa época. En este libro llamado Un Códice de Leonardo se ven los dibujos analizando la posición de las alas de las aves en el vuelo, y es prácticamente un curso de aerodinámica, de ingeniería aerodinámica moderna. Miren el detalle de los dibujos de las alas con los diferentes tendidos de plumas, y eso le permitió de alguna manera tener una intuición física de por qué aparecía la fuerza de sustentación que le permitía a los pájaros volar. También dibujos de Leonardo, y ese sueño hoy convertido en realidad. Este es un lomo volante moderno de 530 años después de la muerte de Leonardo, con materiales de fibra de carbón, de aluminio, con turbinas movidas con gas metano, y este señor vuela como un pájaro. Otras aplicaciones más simples, pero de los mismos diseños de Leonardo, son estos pequeños pájaros hechos con papel y balsa y con resortes retorcidos que hacen batir las alas. Las ideas de Leonardo da Vinci como ingeniero, ¿hasta dónde han llegado hoy? Es decir, de la economía mundial, ¿qué repercusiones hay de esas propuestas de Leonardo da Vinci? Miremos en términos monetarios varias. Esta es una de las máquinas que está expuesta allí en la casa fundacional, que era la visión del helicóptero de Leonardo da Vinci. Se trata de una especie de espiral en forma de tornillo que produce sustentación. Para él, aquí 4 personas debían rotar este eje y hacer rotar esa hélice, y así subiría. Obviamente, por los materiales de la época y el peso de las 4 personas, esto no lo logró ver Leonardo volar. Pero miren los parecidos de esa idea de Leonardo con lo que hay hoy. Esto es lo más avanzado en vehículos voladores controlados hoy. Usualmente son aparatos pequeños que se llaman drones y sirven para sacar fotografías urbanas, cámaras de vigilancia, muchísimas aplicaciones. El dibujo que ustedes ven aquí abajo, miren, es una cruceta con 4 hélices en las puntas. Es prácticamente el mismo diseño de los drones modernos, y esta es una de las figuras de los dibujos de Leonardo da Vinci, de manera de que fue un hombre que anticipó el futuro con 500 años de anticipación. También sin duda es el padre del paracaídas. Esta fue la propuesta de paracaídas que Leonardo da Vinci propuso. Una especie de pirámide hecha en madera, con pequeños troncos de madera y recubierta de tela, y eso le permitía a una persona lanzarse de un edificio y relativamente sobrevivir. Este fue el homenaje que se realizó en Francia en marzo de este año por los parapentistas franceses. Formaron prácticamente la misma figura del paracaídas de Leonardo y utilizaron como parapentes todos estos elementos que ustedes ven acá. En 1973, el famoso MIT de los Estados Unidos construyó y realizó el sueño de Leonardo de que el hombre simplemente por movimiento de sus piernas y brazos podía volar. Este fue un avión que se diseñó para tracción humana, con materiales súper livianos, de telas sintéticas, de materiales sintéticos como la fibra de carbono,
y las piernas simplemente por un mecanismo de cadena como el de las bicicletas movía la hélice. Cruzó el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Y estos son hoy los entusiastas de los inventos de Leonardo da Vinci con materiales modernos, volando. Es casi idéntico al modelo del ala voladora de Leonardo, modelos más estilizados, y nuevamente el hombre volante con autonomía que mostré hace unos segundos. Las ideas de Leonardo da Vinci para volar se retomaron en el siglo XIX, concretamente en Alemania. Otto Lilienthal, un experimentador de los primeros individuos que volaron con cierta autonomía. Ya los materiales existentes permitían hacer alas livianas. En 1896 realizó el sueño de Leonardo da Vinci al volar con este tipo de ala. Pero realmente la aviación nació fue por estos dos mecánicos de bicicleta de la ciudad de Dayton, en Ohio, Estados Unidos, José Wilbur y Orville Wright. El 17 de diciembre de 1903 diseñaron y experimentaron y realizaron el primer vuelo controlado de este avión, con un motor a gasolina y dos hélices, que se llamó The Flyer, el volador. La aviación hoy ha progresado tremendamente. Se construyen aviones de todos los tamaños, de todas las capacidades, de todas las velocidades. Miremos qué significa esto que visionó hace más de 500 años Leonardo da Vinci, cómo aporta a la economía del mundo hoy y a la humanidad. El planeta tiene hoy unos 7.500 millones de personas. Y miren los que viajan al año, viajeros aéreos, una cifra que supera a la mitad de la población mundial. O sea, media humanidad viaja al menos una vez al año en avión. El total de aviones hoy en vuelo son más de 400.000 aparatos volando por día, llevando personas, carga entre países, al interior de países, entre continentes. El valor agregado económico que genera la aviación mundial es de 5,5 trillones de dólares, no millones, ni siquiera billones, sino trillones de dólares. Y el aporte al Producto Interno Bruto Mundial, o sea, la economía mundial en su conjunto, es casi el 7%. El ranking mundial en industria manufacturera es el tercer puesto. O sea, de que hoy la principal industria es la petroquímica del petróleo, luego sigue la industria automotriz y la tercera a nivel mundial es la industria aeroespacial. También a Leonardo se le atribuye el invento del automóvil, es decir, que de manera autónoma podía desplazarse por rodadura sobre la Tierra. Esta es una de las muchas maquetas que están en los códices o cuadernos de dibujos de Leonardo sobre dispositivos para moverse por mecanismos de cuerda, de reloj. Este es tal vez el más interesante. En parte fue construido para la exposición que se presentó en la Bolivariana. No se le hizo el motor, pero sí se hicieron los mecanismos de piñones y de control que ustedes ven en esta maqueta. Las maquetas que hay hoy en día en Milán, en Roma y Florencia, sí tienen la forma completa del automóvil que inventó Leonardo, que eran un par de tambores con unas cintas metálicas enrolladas, que obviamente empezaban a desenrollarse y eso generaba el desplazamiento del automóvil. El profesor Mario Taddei fue uno de los conferencistas visitantes que estuvo aquí en Medellín en el mes de julio-agosto.
Él tiene un libro sobre los diseños de automóvil de Leonardo da Vinci. Aquí se ve el que acabo de explicar, de las cintas enrolladas en dos motores, y el diseño hoy moderno de toda la estructura utilizando diseño por computador. La industria, así como vimos la industria aeroespacial, cuánto contribuye a la humanidad, pues imagínense cuántas personas moverán los automóviles, camiones, buses y vehículos rodantes al año. Probablemente varias veces la población mundial del planeta. Solo en fabricación de automóviles, la Volkswagen alemana, la Renault francesa, la Fiat, la General Motors, la Ford, Mitsubishi, Mazda, Suzuki y Hyundai, ha habido años picos recientes donde han fabricado 80 millones de vehículos anualmente, que mueven carga, mueven personas sobre toda la superficie del planeta. La bicicleta. Sobre si Leonardo fue o no fue el inventor de la bicicleta todavía hay discusión. En el mundo anglosajón, especialmente de Estados Unidos y de Inglaterra, sostienen de que la primera bicicleta realmente la visualizó un británico. Sin embargo, Leonardo no solo visualizó el modelo del chasis de la bicicleta, incluyendo el manubrio para la dirección, sino que fue realmente el primero que propuso el sistema de propulsión mediante pedales, un par de piñones y una cadena. Este es el dispositivo que aparece en el Museo Leonardo da Vinci de Florencia. De manera de que si no fue, para darle un poco razón a los anglosajones, el que inventó la bicicleta como tal, sí fue el que inventó la bicicleta con un dispositivo de locomoción basado en tracción por músculo humano. Y ese vehículo en 500 años, miren lo que es hoy, una motocicleta de carreras, en grandes competencias llamadas GP, de Grand Prix, Gran Premio, 250 kilómetros por hora, y es una máquina prácticamente perfecta por el equilibrio que hay entre peso, potencia y velocidad. Leonardo da Vinci también fue visionario del mundo submarino. En sus tiempos, para mirar un poco bajo el mar, había que meterse en campanas, con todos los problemas de la oscuridad en aguas profundas, etc. Él diseñó, y así está en los libros de códice, un traje para un buceador, con una provisión mediante mangueras hechas en tubos de madera para tener el aprovisionamiento del aire. Leonardo, como experimentador científico en los siglos XV y XVI, tenía un ayudante que se llamaba Melzi y lo acompañó hasta el final de sus días. Aquí se ve en esta pintura Leonardo haciendo experimentos de vaciar agua sobre un canal. Él fue un gran estudioso de la aerodinámica del agua. Igual en el aire, estudió la formación de nubes, o sea, de que tal vez fue el primer meteorólogo que tuvo el mundo. También diseñó puentes móviles para comunicar o incomunicar un canal. También fue el primero que propuso motores de paletas de madera para que los barcos se movieran en vez de velas o remos. Estos son dibujos de Leonardo sobre la turbulencia de un chorro de agua. Hoy en día esto se hace por lo más avanzado que hay disponible en técnicas de computación hidrodinámica. Igualmente observó con mucho cuidado la formación de nubes, cosa que también los meteorólogos modernos lo hacen por medio de simulaciones en computador. Realmente los libros valiosos de Leonardo son los códices, que eran libros donde
se complementaba el texto con el dibujo hecho por el gran maestro. A España le correspondió durante su época de potencia mundial, en los siglos XVI y XVII, conservar varios de los códices más importantes de Leonardo da Vinci, como es el llamado hoy de Madrid, que comprende 850 páginas, tal vez con lo mejor de la obra de Leonardo. Leonardo también fue un naturalista, botánico y anatomista, por supuesto fuera de su época. Miremos, miren dibujos de flores, de plantas, hechas por Leonardo en sus cuadernos. Miren en anatomía, esto facilitó a sus posteriores científicos en el campo de la anatomía, como fue Vesalio, el mismo Harvey en Gran Bretaña, y permitió a través de sus trabajos de anatomía empezar a entender los sistemas que componen el cuerpo humano, o sea, de que hizo un enorme avance a la medicina de su época. Leonardo también abrió espacio para pensar en lo urbano y en la arquitectura. Él siempre se desplazaba de ciudad a ciudad. Recordemos, de Florencia a Roma, luego de Roma a Venecia, a Bolonia, luego a Milán, de manera de que él siempre miraba con mucho interés la parte arquitectónica, urbanística de las ciudades. Este es un plan urbano sobre Milán y la protección militar de murallas para los casos de guerra con los vecinos. También le preocupaba mucho el caos urbano de las ciudades, de la suciedad, del desorden. No olvidemos que a Leonardo le tocó el último coletazo de la peste negra en Europa, que se sabía de que tenía alguna conexión con las malas costumbres higiénicas en las ciudades, manejo de residuos, de las aguas de alcantarillado, etc. Entonces él siempre en estas propuestas arquitectónicas urbanas le ponía mucho cuidado a la parte de las cloacas, de los alcantarillados que iban debajo de las calles. Más dibujos sobre la ciudad perfecta que él soñaba, de que en algún momento sus ideas serían acogidas. Otro dibujo de Milán. Y obviamente, pues, como arquitecto, pues estaba a la altura de los grandes de su época, como Bramante, como Brunelleschi y otros. Por increíble que parezca, Leonardo también era un genio para la música y mejoró notablemente muchos de los instrumentos musicales de su época. Aquí se ve una especie de órgano de tubos con fuelles, pero ya le incorporó un teclado. Esta era una lira de plata que diseñó Leonardo con unas mejoras acústicas notables. Bueno, ustedes allá en la exposición de la Casa Fundacional van a ver este león mecánico. Este león mecánico le evitó a la provincia de Milán evitar una guerra con Francia. Se sabía de que los franceses ya estaban por hacer la invasión. Entonces los Sforza organizaron una fiesta a los oficiales franceses y había miembros de la corte. Y le dijeron a Leonardo que fabricara un autómata en forma de león. No olviden que el león era parte de la simbología de la realeza francesa, el león y la flor de lis. Entonces, para animar una fiesta, Leonardo inventó este robot león. Arriba hay una copia. Él se desplazaba caminando, moviendo las patas, abría esta sesión acá y salían flores de lis, que era la flor francesa, la simbólica de la realeza francesa.
Los franceses quedaron muy motivados y dijeron, no, pues estos italianos están súper avanzados en técnica militar y nos quieren, de manera que para qué vamos a hacer otra guerra. Y eso por algún tiempo evitó invasiones de Francia sobre el norte de Italia. El profesor Mario Taddei, que ya se los mencioné, ha reconstruido los mecanismos de ese león. Y en buena parte ustedes los pueden observar allá en la exposición que hay actualmente en el colegio. Igualmente, el primer robot que se tenga historia en la civilización humana lo diseñó y lo construyó Leonardo da Vinci. Era un soldado, todo protegido por armadura, y con estos dispositivos mecánicos de resortes movía los brazos, parte de las piernas, movía los dedos de las manos y movía la cabeza. Hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial. Medellín fue seleccionada por el Foro Económico Mundial como el punto de arranque de la cuarta revolución industrial para América Latina. Esto está centrado al norte de la ciudad en un edificio muy importante donde se hace investigación científica y tecnológica, que se llama Ruta N, y allí prácticamente se van a formar todas las profesiones, diseñadores, ingenieros, sociólogos, trabajadores sociales, para las fábricas del futuro, que serán con robots. Leonardo como pintor, científico y geómetra. Leonardo siempre buscó grandes patrocinadores, como los Sforza en Milán. Cuando estuvo en Florencia, se acercó a la familia más poderosa en ese momento en Italia, la familia Medici, y allí pues encargaban obras. Él era muy cumplido en entregar las obras en el tiempo acordado, pero fueron obras que inmortalizaron pues a quienes las contrataron y luego las conservaron. Esta obra es el sumum de la perfección de la pintura de Leonardo. Miren la técnica del esfumato, las facciones de la Mona Lisa, y prácticamente convertía algo que era plano en un lienzo, en una figura tridimensional, por engaño al ojo humano. Eso hoy en día se hace con técnicas de láser y se llama holografía. Hoy estamos a un paso ya no de ver películas y proyecciones en una sábana, como ocurre en este momento, sino que con proyecciones de hologramas las figuras se verían flotar sobre este auditorio. El viaje a Marte debe ocurrir entre el 2025 y el 2030, es decir, está inmediato, y se cree que para ese momento ya los proyectores de televisión van a ser en 3 dimensiones, o sea, de que no vamos a ver en una pantalla las figuras de los primeros hombres llegando a Marte, sino caminando sobre Marte, flotando sobre nuestras cabezas. La última cena, que fue encargada por una orden religiosa para adornar el comedor del convento, es hoy una de las obras más famosas de Leonardo. Aquí se ven los turistas y aquí está la pintura original, muy deteriorada por inundaciones, por retoques que se han hecho a través de los siglos. De esta obra lo más importante es ver la aplicación de la perspectiva geométrica de 3 dimensiones en los diseños, sobre todo de estructuras arquitectónicas. Tal vez fue Leonardo el pintor del Renacimiento que más explotó las posibilidades de la perspectiva. Francia fue su última morada y vivió de manera real en la zona bellísima del río Loira o Loire, como dicen los franceses. Hablemos pues ya estos pocos minutos que quedan del final de Leonardo. Él tuvo una invitación real del rey Francisco I de Francia, que lo invitó
a que fuera a Francia a vivir en la corte como consejero artístico y científico, y le asignó un sitio bellísimo, que aquí está, Le Clos-Lycée, es cerca de Amboise, donde el rey Francisco pasaba parte del año en un castillo. Miremos entonces cuál fue el sitio. Uy, aquí sí me metí en problemas. Y se fue el señor del computador. Para que vean que los ingenieros también tenemos defectos y nos equivocamos. Bien, no pasó nada muy grave esta vez. Entonces el rey Francisco I le asignó este castillo que hoy existe, y en él vivió durante 19 años Leonardo. Aquí en primer plano se ve su famoso helicóptero, que también está arriba expuesto. Vivió muy cómodamente con una pensión vitalicia que le dio el rey de 10.000 escudos de oro anuales. Pobreza con plata es muy llevadera, ¿cierto? Frecuentemente lo visitaba el rey Francisco I acompañado de su familia a Leonardo para mirar qué estaba pintando y sacarle obviamente encargos de retratos de sus hijos y de su parentela. Le llegó a Leonardo lo que todos los humanos nos va a llegar algún momento, y es la muerte. Hay mucha controversia sobre este cuadro. Ahí se ve agonizando a Leonardo en brazos del rey Francisco I. Por amistad sí era de ese tamaño la amistad, de que el rey permanentemente, cuando ya él estuvo en la cama, lo visitaba, preguntaba sobre el estado de su salud. El de que haya muerto en brazos del rey se argumenta de que sí y de que no. Sin embargo, eso quedó en el epitafio de la tumba de Leonardo. El rey, en su propio castillo, el de Amboise, designó un sitio y pidió que se construyera una capilla para tener los restos de Leonardo allí. Esa capilla se ve acá en la foto. Esta es la aguja, esta misma, y adentro está la pequeña tumba de Leonardo, que dice lo siguiente de epitafio: Leonardo da Vinci, ¿qué más se puede decir? Su genio divino y su mano divina le merecieron expirar sobre el pecho de un rey. La virtud y la fortuna velan, premian los grandes esfuerzos en este monumento que le corresponde. A comienzos de este año, llegándose el mes de mayo, tanto el presidente francés Macron como el presidente italiano Mattarella, ambos visitaron la tumba de Leonardo. El uno representando al país donde nació, vivió y trabajó casi toda su vida Leonardo, y el segundo, el presidente francés, que le dio acogida a Leonardo en sus últimos días. Leonardo, entonces, no nos quede la menor duda de que fue una gran superestrella, como decía Kenneth Clark al comienzo de la charla, que iluminó no solo el Renacimiento, sino que ha seguido iluminando el panorama científico, cultural, artístico del mundo, hasta el día de hoy. De manera de que, como epitafio final y termino, en Londres, en la abadía de Westminster, ya con la tumba de Stephen Hawking, el año pasado el gran cosmólogo del siglo XX, hay una tríada de 3 superhombres. Stephen Hawking, está la de Isaac Newton y está obviamente la del padre de la evolución. Tiene un epitafio muy bonito
la abadía de Westminster, que dice: dad las gracias mortales por estos gigantes que existieron y que tan grandemente adornaron a la raza humana. El mismo epitafio lo debería tener la tumba de Leonardo. Les agradezco mucho el interés en haber oído esta muy apretada síntesis sobre la vida y el aporte de Leonardo da Vinci en este año 2019, en la conmemoración de su 5º centenario de su muerte. Muchas gracias.